El proyecto SIMU tiene una propuesta de tener archivos para lo que son las distribuciones discretas y las distribuciones continuas. Dependiendo de cuál sea la forma en cómo queremos llevar a una distribución un conjunto de datos, o en todo caso simularlo a partir de ciertas características de una distribución, es que nosotros podemos observar el comportamiento, ¿no? Ya sea discreto, así como también está lo que son las distribuciones continuas, ¿no? Esto de forma teórica se tiene en el archivo S07B, básicamente, que está compartido en cuanto a los fundamentos de simulación y la dinámica de sistemas. Hay la generación de pseudoaleatorios, que ya lo hemos visto anteriormente, y las pruebas de pseudoaleatoriedad, como la prueba de rachas o la prueba de independencia por series, que también de alguna manera ayudan a estructurar el trabajo de revisar la pseudoaleatoriedad. Luego se tiene lo que es la evaluación de la aleatoriedad, ya la definición de los generadores pseudoaleatorios, pero aplicados al tema de ir desarrollando los modelos, ¿no? Los modelos continuos y discretos. Hay una diferencia clara entre estos modelos cuando se trabaja. Está la idea de la simulación de una distribución de Bernoulli, por ejemplo, que lo que trabaja básicamente es una propuesta de desarrollo, ¿no? Para lo que es una distribución. Habíamos establecido una propuesta de Bernoulli al caso que tenemos, ¿no? Aquí. Por ejemplo, una prueba de Bernoulli teóricamente es un caso especial para un único ensayo, y lo que modela son variables aleatorias binarias, donde un evento puede tener solo dos resultados, el éxito 1 o el fracaso 0. Hay una función de probabilidad que se propone aquí para representar esa probabilidad, y lo que se hace es hacer una simulación por transformación inversa para conseguir el cálculo de las probabilidades y también evaluar ajustes, o en todo caso generar la simulación, ¿no? La simulación. Entonces, dependiendo del número de observaciones, se trabaja eso. Hay un ejemplo también propuesto eh, para lo que es esta distribución, y no solamente hay esa distribución. Tenemos dentro del trabajo de distribuciones discretas, tenemos un conjunto de distribuciones como Bernoulli, binomial, la geométrica, la de Poisson o Poisson, tenemos la de Pascal, la hipergeométrica. Entonces, en el proyecto SIMU que estamos trabajando tenemos un conjunto de estas distribuciones que podemos revisarlas. Entonces, la propuesta de mirar primero las distribuciones discretas es tal vez observar qué sucede en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un caso, ¿no?, en el que tenemos un conjunto de datos, un ingeniero está revisando este desarrollo y observa cuál es la probabilidad, ¿no?, de éxito de revisar en esta muestra. Por ejemplo, el parámetro de éxito empírico estima 22 definiciones de éxito o de forma aprobada, ¿no?, como una clasificación del producto, sobre 40 elementos, ¿no? 40 elementos que se revisan en la muestra. Esto nos da una probabilidad de 0.55. Entonces, ¿qué sucede si yo tomo estos datos? No se entiende que el primer producto se clasifica como aprobado, el segundo desaprobado, los dos siguientes como aprobados, y así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo quiero observar esta referencia en el trabajo, ¿no? Recuerden también, pues, que para poder siempre empezar con SIMU hay que cargarlo, ¿no? Hay que cargar lo necesario, como los documentos,
o en todo caso cargar todo, ¿no? Para poder cargar todo lo que es este sistemita. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros quiero revisar un comportamiento de Bernoulli en la que tengo estos datos, ¿no? Estos datos están definidos en la guía de este ejemplo. Y hay que recordar que básicamente, empíricamente, tenemos una probabilidad de 0.55. Entonces, ¿qué va a contestar o cómo contestamos así realmente? En esta muestra tenemos una probabilidad de Bernoulli de un único ensayo de 0.55. En la guía propuesta está la idea de que podemos hacer los resultados y hacer una prueba de Bernoulli. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos la prueba de Bernoulli con estos datos, ojo, los datos podrían cambiar, ¿no? Pero si sabemos que hay empíricamente se sabe que la probabilidad es 0.55, hay que revisar si la prueba de hipótesis me permite observar eso. Entonces, prueba Bernoulli lo que hace es, siempre les digo que puedan de alguna manera observar, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una prueba de bondad de ajuste. Básicamente lo que hace es observar los datos y observar estos resultados y hacer un estadístico chi cuadrado para conseguir una prueba de hipótesis. Entonces, miren, si yo tengo acá resultado como parte de la asignación, observamos aquí los resultados. Por ejemplo, se han observado 18, se esperan 18, así que no hay una diferencia que afecte a la prueba de bondad de ajuste. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo digo resultado y observo con dólar también el valor de la conclusión? Y el valor de la conclusión dice que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que es compatible con Bernoulli. Entonces, estos datos podrían definir. ¿Y qué pasaría si yo digo el resultado, por ejemplo, que sea la probabilidad 0.9? Cuando sucede que la prueba de Bernoulli, en este caso es 0.9 ante esos datos que tenemos, ¿cuál es la conclusión? La conclusión no es Bernoulli, ¿no? No es Bernoulli porque no tiene esa definición desde la muestra, una formalidad empírica. Aquí están los resultados de alguna manera o en todo caso para observarlo. Y si usted observa, se observa 18, se espera 4. Y para 1, por supuesto, le he dado 90, se observa 22 y se espera 36. Esto considero un error muy fuerte, ¿no? Que chi cuadrado como prueba lo revisa. Entonces nosotros observamos que hay una prueba que define esto, ¿no? La definición de si la probabilidad de Bernoulli se puede trabajar. Bien, ahí está la conclusión. Ahora, ¿qué sucede si yo deseo conseguir datos de simulación? Es decir, por ejemplo, sabiendo la probabilidad, yo quisiera observar, por ejemplo, simular una muestra de 100 datos, ¿no? De 100 datos. De 100 datos. Como una distribución de Bernoulli. Como una definición de Bernoulli. Entonces, aquí ya aparece la idea de trabajar los pseudoaleatorios o utilizar pseudoaleatorios que me permitan hacer esa simulación. Vamos a simular Bernoulli tomando en cuenta esos pseudoaleatorios. Hasta ahora hemos usado en clase y hemos usado un poco en la asignación de tener pseudoaleatorios, tomando en cuenta la función Mersenne-Twister. Por ejemplo, necesito 100 datos con una semilla de 3, 4, 5 y 6. Y si yo observo los datos, por ejemplo, los primeros 10 datos de NP pseudo, entonces yo observo los datos que se han generado. Se generan pseudoaleatorios, ¿no? Pero dependiendo de la probabilidad que yo le quiera dar para poder simular Bernoulli, seguramente va a cambiar. Entonces, vamos a trabajar esos valores simulados, ¿no? Simulados, acá le llama.
por ejemplo, yo quiero simular, tomando en cuenta esos pseudoaleatorios, simular Bernoulli, ¿no? Bernoulli. Los pseudoaleatorios me los va a pedir y la probabilidad. En este caso la probabilidad es 0.55 y necesito los pseudoaleatorios, NP pseudo, y puedo definir los simulados. Entonces, cuando tenga yo una referencia de poderse hacer la simulación, tendré esta distribución. Los valores simulados, dependiendo del pseudoaleatorio que toque, nos va a generar acá, ¿no? Los valores simulados. Esa definición es bastante interesante porque yo lo puedo poner como dólar y valores simulados y ya tendría yo una muestra de 100 y sé que esta distribución es una distribución de Bernoulli con probabilidad de 0.55. Si gustan volvemos a hacer la prueba, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos hacer la prueba. Resultado ya no son datos, como era en el primer caso, sino lo que hemos simulado, ¿no? Los simulados, los valores simulados, y decir que esto, por ejemplo, es 0.55 y cuál es el resultado, ¿no? El resultado de esta conclusión es que no es compatible con Bernoulli con ese P 0.55. Y si yo dijera con un P de 90, seguramente el resultado me dice que no lo es. Entonces, con esto he podido probar de que puedo tener una función de Bernoulli y empezar a desarrollarlo. Ahora, teóricamente no solamente tengo Bernoulli, sino también tengo otras definiciones de distribuciones. En este caso, por ejemplo, la binomial, que está dentro de la tarea, ¿no? En este caso, el ensayo, ya que es muy diferente un Bernoulli a una binomial lo que hace es modelar el número de éxitos en ensayos independientes. Por ejemplo, si yo tengo una muestra, recojo, por ejemplo, 5 datos, o recojo 5 valores, o recojo 10 valores, son ensayos, ¿no? Y luego cojo 10 ensayos más, y luego 10 y 10, ¿no? Entonces, yo digo, en estos 10 valores primeros que tomo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuántos han pasado? ¿No? Eso es lo que sucede con algunas muestras, por ejemplo, ¿no? Se puede tomar una muestra de 10 y saber, por ejemplo, que 9 están correctos y 1 está errado. Vuelvo a tomar otros 10 y de repente 8 son correctos y 2 son errados. Y así, ¿no? Empezar a tomar en cuenta una distribución binomial con n ensayos independientes y cada uno con una probabilidad de éxito. Entonces, si se toma en cuenta eso, hay una función de probabilidad dada por esta referencia, donde n es el número de ensayos, k es el número de éxitos deseado, ¿no? Y p es la probabilidad de éxito de cada ensayo. Entonces yo puedo hacer una simulación binomial, ¿no? En este caso. Lo que sucede aquí en el problema, en la tarea, es que la distribución binomial tiene un conjunto de observaciones. Y si les dicen que la prueba de calidad de lote, o sea, lote son 5 unidades, y la probabilidad de éxito va a depender de cuántos, por ejemplo, ¿no? Cuántos errados hubieron, ¿no? Cuántos cumplieron cierto criterio de calidad. Entonces yo tengo 2, 3, 1, 4, 2. O sea, el éxito de la característica o de la característica que yo veo en estas 5 unidades, por ejemplo, el primero es 2. Luego tomo 5 unidades y la probabilidad de éxito a la característica que busco es 3. Y luego la probabilidad de éxito a la característica buena o mala o regular, dependiendo de lo que quieras buscar en la prueba de calidad, es 1. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, en una binomial se puede tener estos datos. Se sabe que cada uno de estos datos tiene una prueba de lote de cada 5 unidades. ¿Qué es lo que pide la prueba binomial, ¿no? El número de ensayos, teóricamente, eso es lo que pide, ¿no? El número de ensayos, la probabilidad del éxito, que es lo que nos están dando como dato, el número de éxitos deseados en este número de ensayos o en cada ensayo, y la probabilidad de éxito en cada uno de esos ensayos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Esta probabilidad va a ir cambiando si se dan cuenta, ¿no? Entonces,
hay que tener de alguna manera una formalidad de tener esa referencia de la probabilidad como constante y de alguna manera revisarlo. Entonces, lo que sucede acá es que nos dan los datos, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos estos datos a lo que es el trabajo de tenerlos, voy a poner la variable datos en primera instancia como un vector. Usamos la letra C para definir el vector de datos. Aquí voy a acomodar simplemente los datos que he podido traer de allá, del ejercicio. Entonces tengo aquí los 50 datos, ¿no? 50 datos tengo aquí y se han hecho sobre ensayos de 5 valores, ¿no? 5 definiciones de ensayo. A ver, he borrado un número, creo. 210. 3210. 3210. Bien, entonces aquí están los datos definidos. Ahora, me dicen a mí que es una prueba binomial en la que el ensayo es 5, ¿no? N es igual 5 como ensayo, ¿no? Hay que tomar en cuenta entonces eso. Tenemos cada uno de los valores y hay que observar esto. Si es que pasa una prueba. Entonces, si nosotros colocamos el resultado, tal como lo hicimos antes en una Bernoulli, ahora en una binomial, entonces podemos observar la prueba binomial y observar esto, ¿no? Nos dice, dame los datos, te doy los datos, dame el ensayo es 5, y dame la probabilidad que esperas. Y claro, si yo, por ejemplo, yo digo, yo quiero esperar una probabilidad en este número de ensayos de 0.9, y le digo al resultado, dame resultado una conclusión, y me dice, no es una binomial. O sea, la probabilidad que estoy colocando no es una binomial, ¿no? Tal como lo hicimos en una Bernoulli. Entonces, la idea es buscar aquí cuál podría ser el valor. Si me voy al otro extremo, si es una 0.1 como probabilidad, y yo veo el resultado en la conclusión, tampoco me dice que es una binomial. Básicamente, si yo pongo una 0.45 probabilidad y veo la conclusión y me dice no se rechaza h sub 0. Mientras que acá se rechazaban con estas probabilidades, este conjunto de datos parece que se acerca a una binomial con n igual 5 y probabilidad 0.45. Estos datos se observan ahí, ¿no? Entonces, ¿podría yo acercarme a otro valor? Creo que si pongo 0.4 también podría tener esa conclusión a valores cercanos a 0.45 o a 0.4. La idea es empezar a observar dónde se puede tener el menor error, ¿no? Por ejemplo, si tengo 0.4 y yo tengo aquí el resultado y puedo observar el valor esperado o los resultados, si se dan cuenta con un valor de probabilidad 0.4, el valor esperado es bastante referencial, ¿no? Por poder observar aquí lo observado y lo esperado, ¿no? 5, casi 4, 9, 13, 16, 17, 12, 12 prácticamente y 8, 8 y 3, bueno, 4 acá, ¿no? Como esperado, casi entonces tengo una referencia. Pero ¿qué pasa si resultado se toma con 0.45? Tendré un resultado que como resultados, ahora una referencia mucho mejor. Me parece que en 0.45 o 0.47 podría tener una referencia muchísimo mejor, ¿no? Aunque los dos pasan, porque básicamente estoy tomando el valor del error de una definición del trabajo de la prueba. Y si gustan podemos observar que es esta prueba de binomial, ¿no? La prueba es una prueba de bondad de ajuste, ahí está el número de ensayos y la probabilidad teórica. Lo que nos da a nosotros es un h cuadrado para comparar frecuencias entre lo observado y lo esperado, ¿no? Entonces, eso va a depender, ¿no? 0.4 y 0.45 están pasando muy bien la prueba, ¿no? Esta definición es bastante interesante porque si yo pusiera un 0.43,
es un intermedio entre lo que voy encontrando, y seguramente pido la conclusión y me dice que no se rechaza. Y si veo los resultados, seguramente hay un acercamiento mucho mayor, ¿no? Pero esta definición es bastante clara, ¿no? 0,45 yo creo que es un muy buen acercamiento a la prueba. Entonces, en la prueba, en la distribución binomial, al analizar esto, básicamente lo que hacemos es una referencia natural de entender cuál es la probabilidad, ¿no? O sea, con qué probabilidad constante de éxito podríamos pensar. La respuesta sería 0,45. Ahora, si uso la herramienta Simu, también me pide graficar la binomial, ¿no? La binomial, graficarla. Yo consulto cómo es graficar binomial y muestra las frecuencias relativas y observadas con las teóricas, ¿no? En este caso, si yo lo grafico, por eso es otra forma también de observarlo, la binomial, y me pide el número de ensayos, que es 5, y la probabilidad de éxito teórica que he encontrado es 0,45 por las pruebas, y los valores que serían los datos, ¿no? Los datos que tenemos. Al poder graficar, observamos esto, ¿no? Y es bastante interesante porque la distribución entre lo observado y lo teórico es bastante cercano, ¿no? O sea, puedo tener una definición de ese tipo. Por ejemplo, puedo hacer otra gráfica si me puede permitir observar estos cambios, ¿no? Entonces, esa referencia es bastante interesante observarla. Luego lo que me pide a mí es alguna extensión propuesta, es comparar algunos generadores o algunas repeticiones como extensión propuesta. Básicamente el RunTest es una secuencia de datos. Si fuera una Bernoulli, me da ceros y unos, creo que es bastante interesante observarlo. Pero generalmente este RunTest es para una definición de observar los pseudo aleatorios que pueda utilizar. Por ejemplo, si observamos RunTest, lo que hace es, datos son binarios, o sea 0 y 1. Básicamente lo que define es una prueba de rachas o una prueba de aleatoriedad. A esto se refiere a los n pseudo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos el pseudo aleatorio, por aquí teníamos una revisión de los pseudo aleatorios. Por ejemplo, tengo 100 pseudo aleatorios, ¿no? La idea es observar, y voy a tomar el tema de la codificación del ejemplo, pero para hacer lo siguiente, ¿no? O sea, como es una prueba binaria, básicamente lo que va a tener es los n pseudo. Bueno, acá el ejemplo lo hace con runif, pero voy a tener mis pseudo aleatorios, ¿no? Mis pseudo aleatorios tomando en cuenta el tema de la referencia. Y lo que hace esta prueba es, dice, si n pseudo es mayor a 0,5 es 1, o si es 0, ¿no? En la prueba de rachas lo que busca es la aleatoriedad en la secuencia binaria. Y ejecuto sobre esos binarios que se han generado, que son ceros y unos, la prueba de rachas. Entonces, si lo observo, aquí está, ¿no? Son 47 observaciones con racha, una definición esperada. En este caso, la racha tiene que ser 47, muy cercano a la media, ¿no? Si eran 100, son 50. Lo ideal es esto, o sea, los datos parecen aleatorios, ¿no? Básicamente es lo que nos está diciendo sobre NP pseudo. Eso es lo que nos define la prueba de rachas. Hay otras pruebas para lo que es la aleatoriedad que también lo pueden manejar para observar. En todo caso tenemos ahí una pseudo aleatoriedad. Ahora, lo que podemos hacer nosotros es observar si en esa pseudo aleatoriedad o en esa secuencia, bueno, vamos a tener 50 observaciones, ¿no? Como prueba. Como ya tengo los pseudo aleatorios, ¿no? Tenemos los pseudo aleatorios, aquí tenemos los primeros, ¿no? Tenemos los primeros pseudo aleatorios, por ejemplo, los primeros 10, aunque pedimos más. Con estos pseudo aleatorios queremos ahora simular la binomial, ¿no? La binomial. Entonces, vamos a colocar los simulados, ¿no?
los simulados les asignamos la binomial, es decir, simular la binomial. Noten que le pide n. N es el ensayo 5 y la probabilidad que hemos conseguido cercana es 0,45, ¿no? Y nos dice dame los pseudoaleatorios. En este caso, como vamos a pedir 50 pseudoaleatorios, para no tomar en cuenta el tema de la definición del trabajo. Entonces decimos de 1 a 50, ¿no? Tenemos ahí una definición de simular con los 50 primeros pseudoaleatorios en ensayos de 5 y una probabilidad de 0,45 simular la binomial. Entonces tenemos ahora ya los simulados, ¿no? Hemos podido más o menos tener los simulados. Dependiendo del valor pseudoaleatorio tenemos valores simulados. Y esto es fácilmente entendible, ¿no? O sea, si yo quisiera volver a simular o tener valores simulados, tendría esta correspondencia de valores o 50 valores simulados. ¿Con qué características? Una prueba binomial con n igual 5 para el ensayo, la definición de los valores ahí están simulados a una probabilidad de 0,45 para lo que es una distribución binomial. El tema de la simulación de Monte Carlo es bastante interesante, ¿no? Porque está en la guía también la definición de cómo poder hacerlo. Aquí está la simulación de el experimento de Monte Carlo, ¿no? El experimento de Monte Carlo básicamente lo que hace es repetir 1000 veces para estudiar la estabilidad de la probabilidad. Dependiendo de cómo vamos manejando el trabajo de la estimación. Noten que vamos a usar aquí replicate 1000 veces, ¿no? Y lo que enviamos es un conjunto de acciones a tomar en cuenta, que básicamente es cómo repetir el experimento 1000 veces, ¿no? Para poder revisar. Y eso es Monte Carlo. Monte Carlo es el experimento 1000 veces para observar la estabilidad de la probabilidad que tenemos, ¿no? En este caso 0,45, que es la que estamos usando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente es hacer ensayos, en este caso 1000 ensayos. Vamos a observarlo para la prueba binomial. Vamos a usar resultados. MC voy a ponerle de Monte Carlo. Hay un replicate, o sea, 1000 veces lo voy a replicar. Y por favor anoten esto, ¿no? Que esto no está en la guía, pero básicamente es que replicate como va cambiando su i desde el marco de trabajo que está tomando. Y lo que pasa es que como queremos generar 50 valores, voy a colocar aquí 50 valores, semillas distintas para tener pseudo aleatorios, entonces voy cambiando la semilla, ¿no? Básicamente para poder trabajar. Entonces voy a necesitar 50 valores, cambiando la semilla, SID actual, se va cambiando de acuerdo ahí. Y empezamos a hacer la simulación binomial, ¿no? Voy a hacer la simulación binomial con P45 y tomando en cuenta eso. Recuerden que aquí entre las llaves se colocan las acciones a hacer. Y voy a tener el estimado de la probabilidad, que bueno, es la probabilidad, es la media, en este caso el promedio, el estimador de la probabilidad de los valores simulados. ¿Cuál es la media, ¿no? Que tiene ahí esos valores que se simulan? Si realmente hay una estabilidad propia, ¿no? del trabajo que se va haciendo, y que 0,45 pues se puede tomar como una referencia. Entonces voy a hacerlo, Monte Carlo. En este caso la máquina tarda un poquito más porque es una simulación, entonces tenemos los resultados de Monte Carlo y observar esto, ¿no? Observar la parte de los valores, ¿no? 2.2 se repite, es bastante estable. Esta definición de los resultados de Monte Carlo. La guía también nos dice que podemos graficarlo, pero básicamente ya lo tenemos, ¿no? Para poder mostrarlo, ¿no? Los resultados MC, en este caso, 1000 repeticiones para P y
Básicamente lo que observamos es 0,45 como valor. Bueno, en este caso es 2,22 si no me equivoco, ¿no? 2,22. Esta definición de P es bastante interesante, ¿no? Básicamente en este mundo de estimaciones se toma en cuenta los resultados de Monte Carlo para mostrarlos. Este 2,22, ¿qué cosa es? Es los resultados de MC, ¿no? Para mostrarlo. A ver, voy a intentar, por ejemplo, las primeras 10 simulaciones, 2,2. Es estable, ¿no? A pesar de que tiene diferente semilla, en la parte pseudo-aleatoria es bastante estable, con 2,22 de valor. Para lo que es 1000 repeticiones ese valor, ¿no? de trabajo. Ahora, esto me permite a mí trabajar entonces y cumplir con lo que es el análisis de esta tarea, ¿no? Sobre lo que son distribuciones discretas. Ya dejo la distribución Pascal o la hipergeométrica para ustedes, ¿no? Para que puedan trabajar la guía. Bien, esta es la explicación sobre simulaciones discretas. Gracias.